Bienvenidos un día más a Entintados. Bienvenidos amigos un día más a Entintados. Hoy estamos en un sitio muy especial, como veréis, porque estamos en nuestra tienda favorita de tebeos, juegaces en Tres Cantos. Y además os traemos unos invitados de lujo que os van a hablar de la película Deadpool. Tenemos a Diego, lector veterano de cómics de Marvel, a David, lector primerizo de cómics de Marvel, y a Dani, músico, redactor de Entintados y guionista a tiempo parcial. Hola chicos. Hola, buenas. Bueno, pues vamos a empezar la tertulia. Bueno, vamos a empezar con qué nos ha parecido el personaje principal, enfocado a si os ha gustado más que en los cómics, si conocíais los cómics o no lo conocíais, ¿vale? ¿Dani? Pues bueno, empezando, me parece que el personaje está bastante bien cogida la esencia, lo que viene siendo, tiene el rollo Deadpool, ¿no? Cambian algunas cosillas respecto a los cómics, pero en general han conseguido coger el humor, han cogido todo lo que viene siendo el cachondeo ese que tiene todo el rato y me parece que está bien adaptado. Muy bien. ¿David? Yo es que tengo especial cariño a este personaje porque el primer cómic que yo me compré de niño era de Deadpool contra Lovendo, entonces le cogí mucho cariño y quería verlo en la película, ¿no? Y la verdad es que tengo que reconocer que en el personaje de la película, con lo poco que yo sé con el del cómic, se parece bastante y para mí prácticamente era ver el mismo personaje. Y bueno. ¿Diego? Y bueno, mi opinión es básicamente igual que la de los dos. El personaje es muy parecido en tanto la personalidad como el de los cómics y se desarrolla bastante bien en la película. Muy bien. O sea que podemos decir en conjunto que se han adaptado bastante bien a la esencia del Masacre original. Yo diría que sí. Aunque haya algunas diferencias por ahí que no... Bueno, todo lo que pasó por Hollywood, Ya. alguna diferencia tiene. Sí. ¿Y qué perspectivas previas traéis vosotros sobre cómo iba a ser la película antes de verla? ¿Diego? Bueno, pues eran bastante elevadas, ya que según vimos en el primer tráiler, el personaje era bastante parecido al de los cómics y estaba cargado de altas dosis de comedia. A ver, yo pensaba que iba a ser mucho más comercial. O sea, yo me hacía mucha ilusión. También es verdad que ellos lo saben, yo me traigo cualquier mierda de película porque no me importa que sea mala siempre y cuando me entretenga. Entonces, vi el anuncio y dije, hombre, aunque sea comercial y los chistes a lo mejor no dan mucha gracia, me va a gustar ver algo más desenfadado. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho. Con la expectativa que yo traía, la verdad es que ha sido muy grata la sorpresa de Deadpool. Dani, que te ves paciente. Bueno, pues yo no tenía muchas esperanzas porque pensé que iba a ser para menores de 18, ¿no? Y dije, van a meter otra cosa así adaptada para niños, sin violencia, sin nada, y de repente vi que era para menores de 18, me alegré un montón y dije, bueno, esto promete gore, risas y muchas bromas sobradas, y así ha sido. Bien, ahora que tocas el tema de que haya tenido calificación R, ¿qué os parece a vosotros si en futuras películas de antihéroes deberían tener todas una calificación para mayores de 18 años? ¿Qué pensáis vosotros, David? A mí me fastidia porque el día siguiente de la película salió un anuncio de la nueva película de Batman y Superman en el que básicamente el titular era esta película va a ser mucho más violenta que las demás, ¿no? Y entonces como, a ver, me gustaría verlo, es verdad que me gusta esa parte un poco más adulta, pero no quiero que todas las películas intenten imitar a esta, ¿no? Yo creo que cada personaje, y es verdad que soy el que menos sabe de cómics de esta mesa, pero creo que cada personaje, cada película debería adaptarse al personaje de lo que requiere. En este caso Deadpool requería esta violencia y requería este trato mucho más adulto, ¿no? Bueno, también depende del periodo de Batman, ¿no? Por ejemplo, Batman tiene periodos mucho más violentos, como Año 1 y la parte de Frank Miller, Sí, algunos son más y suavecitos. otras partes son más suavecitas, ¿no? Si es más pum, pam, puñetazos, superhéroes típico, podrías saltarte los 18, si no, pues yo los metería. Hombre, la restricción de edad, dependiendo del personaje, siempre te restringe ya las acciones, pero es lo que ha dicho David, dependiendo del personaje, cada uno tiene que... Pensad que mi pregunta iba dirigida a los antihéroes. Claro, Sí, hablo de Loeb, no hablo de ese tipo de personajes violentos que se salen del canon de superhéroe normal. Lo ves, no, Hellraiser, todos estos. Entonces sí debería deberían tener, 18. sí debería tener restricción de edad, sí. Yo estoy de acuerdo, yo también. Aunque luego los niños verán. Ese es otro debate para otro Sí, día. de una forma u otra. Muy bien. ¿Se han visto Mad Max? A ver, ahora que hemos tratado el tema de los 18 años, me gustaría tratar el tema del guión. ¿Creéis que es un guión adulto de verdad o que las bromas sí son para mayores, pero el guión es un guión muy sencillito, algo que no necesita ser adulto para entenderlo? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Dani? Bueno, como guión, sin contar las bromas adultas, podemos decir que el guión es muy básico, o sea, es súper simple. El típico guión de superhéroes, no puedo decir más, porque
porque me cortan las pelotas, no se me puede decir. Se ven un pi, no otros pi. Pero vamos, es un guión que no brilla principalmente por el guión, o sea, brilla por las bromas, pero como guiones, dejemos que hable otro. ¿Yo? No, lo que ha dicho Dani, el guión es bastante sencillito y no es, o sea, la película se basa en las bromas, en la comedia, en ningún momento se sale de ese esquema. Yo creo que ahí, corrígeme si me equivoco, pero estamos comparando un guión complejo con adultez y un guión básico con... Estamos comparando que al tener un nivel R, una calificación para adultos, buscar una especie de trama más complicada o que desarrollara más... Es que a lo ese tipo mejor de- no hace falta, ¿no? Porque el personaje de Deadpool realmente no lo requiere, o sea, quieres meter... Lo podrías meter más complicado, ¿no? Pero funciona así y yo creo que además no es que sea para menor edad o para menos adulto que lo hayas metido. De hecho, me imagino, pues una persona de, yo qué sé, pone... Tampoco llega, yo qué sé, 40 años, 50 años, lo que sea, jugando superhéroes, leyendo superhéroes, y a lo mejor hay muchos cómics que los que más te pueden gustar no es que tenga un guión muy complicado, sino que a lo mejor hay uno muy básico, pero que te encanta la historia tonta que tiene. O sea que no sé si estoy de acuerdo con... Bueno, Como lector de cómic, quizá he hecho un poco en falta, no esa complejidad, pero sí esos viajes en el tiempo de Deadpool, esos... Sí, con cables y demás. Mira, aquí os voy a preguntar si podéis contestar. Como yo no he leído más cómics de Deadpool que un par, ¿en los cómics el argumento es más complejo de lo que pone en la película? depende de los cómics. Depende de qué cómic. Hay cómics con cable, con un personaje que ya veremos más adelante, que sí, hay viajes temporales, hay personajes en diferentes estadios, ¿verdad? Hay muchas cosas. Y luego hay otros cómics, por ejemplo, en el que Deadpool se entera de que es un personaje de cómic, se dedica a matar a los otros personajes de cómic y luego a perseguir a sus editores. O sea, Deadpool contra la Marvel. Son tres más graciosos. Sencillo. Muy bueno. Pero es muy bueno y imagino que el guión tampoco es que sea muy... en ese tipo no, claro, pero es lo que ha dicho. Pero depende de- Deadpool es un personaje que te funciona. De hecho, leí el otro día que en las... Bueno, no voy a decirlo por no hacer ningún spoiler, pero que a los guionistas, digamos, que no tenían mucho presupuesto para esta película, hay muchas cosas que querían hacer o que el público habría esperado que hicieran, pero justo este personaje les da la opción de no hacerlas. Simplemente con, yo qué sé, con lo que le dé la gana no hacerlas. Sí, porque a este personaje le pega. Le pega, se te permite muchas cosas, como por ejemplo un guión que no esté muy complejo. A lo mejor lo que podríamos hacer sería poner dos clasificaciones. R adulto, por contenido adulto estilo sexual, gore, violencia, y una clasificación para argumentos complejos, de que los niños no van a entender, ¿sabes? Como $1 Million Baby o algo así, pero no porque sea adulto por simplemente decir polla o... Historias más adultas frente a un lenguaje soez o más violencia. Justo. Muy bien. Vale, me gusta. Como veis, ahora hemos hablado un poco del guión. Quiero que me habléis un poco de cómo habéis visto a los actores. Empezando por Ryan Reynolds. ¿Qué tal lo habéis visto? Yo, por ejemplo. Bueno, la verdad es que el papel de Ryan Reynolds, yo no sé nada actuar, pero es bastante, lo que he visto es bastante sencillo, es el típico cachondete gracioso que en un momento lo pasa mal y pues bueno, se desarrolla de una forma parecida al pasado. Y el resto de actores, pues bueno, lo hacen bastante bien, ninguno se sale de su línea, o sea, si el malo es el malo, pues es muy malo, la pareja es la pareja, así que no sé, cada uno nunca se sale de su esquema. ¿Es que alguno brilla especialmente en su papel? Para mí no, eran todos bastante lineales. Los matones que matan, yo creo, son los que mejor Los personajes extras, ¿no? Yo personalmente vi brillar bastante a Ryan Reynolds, igual no por la interpretación, pero sí por lo cómodo que está en el Sí, papel. está muy a gusto en el Es un papel que quieras que no, o te sale muy natural o la película no funciona. Y yo creo que el haber estado 10 años llamando a puertas de diferentes estudios para conseguir hacer la película y por fin tener el papel, se le nota. Esas ganas de hacerlo, esa motivación. A mí es el que más me gustó. ¿Y tú, Dani? ¿Qué piensas de Ryan Reynolds? Yo pienso, bueno, eso es un poco que está en su papel, pero tampoco es merecedor de un Oscar, ni mucho menos, ¿no? Tampoco hace nada... Habría sido gracioso, ¿no? Que hubiesen nominado. Habría sido muy gracioso, No creo que tenga esa suerte. pero no creo que no. A lo mejor por el maquillaje, sí, esa especie de cara que tiene. Pero no brilla también porque el guión no lo pide. Pero bueno, eso es, bueno, simplemente te pones así duro y poco más, no tiene mucho. Pose. Sí, es pose de superhéroe, ¿sabes? Más pose para los ojos. Muy bien. Como hemos visto los actores, David, ¿tienes algo que añadir a las actuaciones? ¿Te gustó alguno? ¿Crees que brilló alguno con más intensidad? Brillé muchísimo. La chica calva, La chica calva, sí, la chica sí, calva. Yo creo que muy bien. la chica calva lo hace muy bien, es un papel muy fácil en el fondo, ¿no? Te
yo qué sé, o sea, te pones a ver la familia Adams, coges a Miércoles y la fusilas, Las rapas. Las rapas y hace exactamente el personaje. Coloso me gustó mucho, me hizo mucha gracia. Me hizo mucha gracia el personaje, igual la actuación no es muy complicada, mi personaje y luego, ya te digo, a mí, por ejemplo, los diálogos entre Deadpool y el taxista, que se ven en un trocito del anuncio, me hicieron mucha gracia. Me gustó la complicidad que se crean los dos actores, pues es absurdo, nadie lo ha pensado, pero es buenísimo. O sea, cada escena que tienen te partes de risa. Y no sé, me gusta también el detalle, que lo quiero añadir, de que yo imagino que actuar con máscara es mucho más complicado. Es verdad que le dan expresión, le dan expresión a la máscara. Sí, porque no tiene rasgos faciales para indicar un estado de ánimo. Pero pensar que ahora todo eso se hace con ordenador. Claro, Todas las expresiones que pone, eso se puede ojos, mejorar, boca, es todo, cierto, lo sí. pone el ordenador. Sí, pero él, es claro, no tiene que poner una cara ni intentar transmitirte una sensación, simplemente como postura corporal y ya. Claro, Pero pero hay cierta mímica complicada en todo eso. no se puede comparar las actuaciones. No, claro, No se puede comparar, pero Hablamos del mundo de superhéroes. y además Pero los superhéroes mejor que Thor. pero incluso Deadpool transmite mucho más que el personaje de Thor. Incluso hay un detalle. Pero por su traje. También pero hay un detalle, y por el paquete. Hay un detalle que me encanta. Hay un detalle que me encanta de la película de Deadpool y es que cuando yo veía a Ryan Reynolds hacer tanta broma, de repente cuando hay una parte que realmente es dramática o quiere transmitirte un poco de tensión, Se te hace raro. Se te hace raro, Se pero te hace raro. Me faltan bromas, me faltan pollas y cosas más. a mí cada vez, o sea, hay un par de momentos, ¿no? Que se pone un poco más así emocional. A mí me llegó a transmitir y considero que es muy difícil porque cuando estás haciendo tantas bromas seguidas, que alguien te tome en serio es muy complicado, pero él lo consigue en un par de segundos, ¿no? Y bueno, eso se lo valoro. Pero también, claro, es justo cuando... Cuidado que estamos rozando el spoiler. Sí. Aviso a todos, no vayáis a ver Digamos más. que es cuando no tiene el traje y cuando está en sus plenas facultades estéticas, es cuando lo transmite, ¿no? Porque en las partes tristes. Sí. No sé qué parte triste hay con su estética original. Puede que tenga hasta Sí, decir nada, no puedo decir spoiler, ¿no? Es verdad, sí, estamos en un terreno un poco pantanoso. Sí, bueno, sí, muy bien. ¿Sabíais, todos aquí sabemos, que el director es director debutante? Debuta con esta película, es su primera película. Sí. ¿Qué tal visteis la dirección? Desde un poco el rollo fan, porque ninguno somos especialistas en cine. Claro. Bueno, Diego. Bueno, yo creo que está bastante bien hecha. Ya no sé si las acrobacias o incluso las coreografías de combate estarán hechas por ordenador o serán actores dedicados a ello. A mí no me pareció que estuviera nada mal, sobre todo para un director que es novel, o por lo menos no se le conocía hasta ahora, tanto como a otros. Me salgo un poco del papel, porque Diego es muy bueno y es experto en acrobacia, ya muchos años practicando. ¿Tú cómo ves las acrobacias dentro de la película? ¿Qué te parece? Porque al final la película, todos estáis de acuerdo en que las escenas de acción son puro espectáculo visual y Sí. para una persona que no entiende, para un entendido. Están muy bien realizadas, sobre todo, pero claro, es lo que volvemos a lo de antes. No sabemos si las han hecho un actor de doble o simplemente están hechas por ordenador, que es lo que nunca han dejado claro en la película. Supongo que eran dobles, seguramente especialistas en ello, ¿no? Yo notaba mucho ordenador, Claro, ciertas Sí, secuencias. eso sí, las típicas veces que te la paran y la cámara va viajando por Claro. la secuencia y En todo empiezan a dar piruetas. En todo caso, la mezcla, aunque sea de ordenador y de personas reales haciéndolo, queda bastante bien. O sea, Sí, está muy integrado. A mí como director novel la verdad es que me encantó porque me parece primero muy gracioso la forma que hace todo. Yo creo que también te da una sensación desenfadada Sí, en la película. esos planos al paquete, Eso es. esas girar la cámara. Yo creo que escoger y decir, me parece muy valiente por un... O sea, cuando tú quieres hacer algo, te estás metiendo en un Sí, mundo que es diferente mucho de lo más grande normal. que tú, ¿no? Y que quieres entrar por la puerta correcta, no te puedes enfocar en el paquete de Ryan Reynolds y a sacarlo en el... O sea, no te arriesgas tanto. Claro, como es la primera película de 18 más de clasificación R, pues ha hecho... Te vas a arriesgarte en muchas Bueno, cosas, y eso me gusta. hay que decir que no es la primera película de superhéroes con clasificación R, porque Watchmen ya tuvo clasificación Sí, R, pero como se estrelló en taquilla, si recordáis, decidieron no volver a hacer una película de los estudios por dinero, no querían arriesgar más después de Watchmen. También tiene un carácter de superhéroe un poco diferente. Claro, es de un carácter distinto también, es de verdad, que esto es American Pie con mayas y lo otro es totalmente recomendable, desde Entintados lo recomendamos 100% Watchmen sí, y también, pues, Y leerlo. y leerlo. Antes de pasar el turno hay un detalle que la gente que le gusta el cine lo estuve leyendo y no voy a decir qué es, ¿vale? Porque, bueno, para que veáis la película que no habéis visto. Es totalmente... no es publicidad para nada.
Los que lo hayáis visto vayáis, pero los que os guste el cine, fijaos en el montaje. Fijaos en el montaje porque, precisamente por los escasos recursos económicos que ha tenido la película, tienen unos detalles de montaje para hacerte una historia mucho más interesante y más llamativa, que son una delicia, una creatividad muy buena. Sí, la narración está muy bien construida. Eso sí. Que nadie del cine español se ofenda, porque bajo presupuesto en Hollywood son 60 millones y aquí hablamos de películas superheroicas, claro. Claro, no es Los Vengadores que tienen 220 millones de dólares. Dices, ¿a dónde vas con 220 millones? Te hago 7 Magnets, lo que quieras. Bien, pues parece que en la dirección estamos de acuerdo en que Pasión Debutante lo ha hecho muy bien, ha captado muy bien la esencia de la narrativa de los cómics de Deadpool, con esos planos tan extraños, tan sexuales algunas veces, tan directos con el interlocutor, que a veces hasta incomoda a mí del personaje. Estás 12 segundos mirando un culo con un tiro y dices, ¿por qué estoy viendo esto? Claro, muy conseguido. Muy bien. Vamos a ir a la parte ya de una opinión personal sobre la película, pero ya más desde un poco el cariño o desde un poco el hater que tengáis dentro. Así, dadme vidilla. Bien, sí, pues. Yo empiezo. Sí, empezado bien. Pues diría, como peli me ha gustado, me ha divertido mucho y me he reído un montón. Es verdad que si me pongo un poco modo hater, un poco, la adaptación, bla bla bla, hay muchas cosas de la adaptación del cómic que varían, que cambian, que dices, este personaje empezaba a adquirir sus poderes de tal manera, o este personaje moría así, o este aparecía así. Entonces, sin decir nada de spoiler, pero digamos que como adaptación está muy bien para continuar la acción de la película, es muy fluida y muy bien, pero se echan falta algunas partes así un poco más brutales, más gore que hay en los cómics que en la película se pierden. Supongo que sería pues ya por no pasarse, ¿no? Porque ya es suficientemente gore. Supongo que sería ya por no llegar al extremo de... por mantener una tensión narrativa, claro, a lo mejor. que no se pierda en el gore por gore. Sí, que Sí, luego que no caiga en lo absurdo. Claro, que luego las Aunque escenas es bastante de... absurda. Sí, pero para que no caiga más. Sí. Claro, para que luego las escenas de drama tuvieran una entrada, Sí. porque el espectador si no iba a estar saturadísimo. Pero sonando el puntito de hater, eso, que alguna cosa adaptada podría estar mejor. ¿David? Antes de dar mi opinión, ¿cuántos pi me puedes meter? Te puedo meter muchos pi. Me parece la puta hostia. Pero yo fui a ver la película, me encantó de principio a fin, me descojoné muchísimo y creo que ese era el objetivo que estaban buscando y conmigo lo consiguieron. A mí me encantó, o sea, yo no tengo ninguna crítica más, salvo una, que es hablando del poder de Deadpool, que todo el mundo sabe que es el poder de curación, ¿no? Spoiler. Podéis ir a nuestro vídeo anterior. Podéis ir a nuestro vídeo anterior y Sí, sabréis. es el poder de curación, ¿no? Me parece que la película está... O sea, me parece que el Lobezno de las películas se cura muy rápido y este se cura todo lo contrario, ¿vale? Demasiado lento para mi gusto. Pero se cura mucho más. Se cura mucho más, pero porque es ese personaje. Es ese personaje. Pero mucho, o sea, muy lento para mi gusto, que eso te da pie a bromas, pero... A ver, perdona que te interrumpa un momento. Yo creo que ahí nos estamos metiendo un poco en... Es un personaje que vive desde los 90, ha tenido 1 millón de versiones, Sí. en una se regenera más rápido, en otras se regenera más lento, en otras desde un meñique le sale un Deadpool femenino para lo que sea. Sí, claro. Todos lo Entonces, sabemos. en eso el director puede al final adaptarse un poco a, Sí, a lo que quiera. a mí me gustaría que hubiera sido diferente, pero desde luego... Eso es, que esta es la pregunta de los gustos. Claro, es lo que ha dicho Álvaro, en Deadpool, claro, depende del autor o el director que lo coja, o se regenera antes, se regenera después, como la capa de Batman, que en algunos planos es enorme y en otros es como una cometa, o sea, no mide nada. Dentro de la opinión de Deadpool, como ha dicho ahí, pues ha habido cosas que no me han gustado tanto, a mí pues que sí. Lo que no esperaba que fueran a incluir es que se rompa la cuarta pared y que el personaje directamente se dirija a ti y te cuente lo que está pasando en la película o reflexiones sobre algo que sea muy estúpido. Sí, la primera vez te impresiona bastante. Es como, Sí, me está hablando a mí, o sea... Es la esencia del personaje. Dejarlo fuera hubiera sido un error. Sí, grave. así que está bastante acertado. Yo creo que ha sido una buena película, en mi opinión está bastante bien, así que... Yo, para dar un resumen de un poquito esto, nos ha gustado en general, parece que no tenemos una opinión negativa. Sí que algunos cambios respecto al cómic nos ha gustado un poco menos. Ahí vemos un poco flojear en la parte de la historia, en la parte un poco del gore. Pero en general es una película de acción y superhéroes mucho más que satisfactoria. No llevéis a vuestros hijos. No, Bueno, depende de lo que quieres conseguir con tus hijos. Si quieres traumatizarlos y... depende de qué años tengan vuestros hijos.
Claro. Sí, o sea, no un chaval de 7 años, no. Un chaval de 16 va a haberlo visto todo lo que sale en la Sí, película. claro, sí. todo. O un chaval de Yo 10 habéis practicado la mitad. Y a fin de cuentas la va a ver. papá, un chaval de 10, pues no es recomendable. No. Sí, lo hemos visto algunos niños en el cine que estaban... Sí, que no saben dónde como- meterse. Ni, pero- ni me estoy enterando de lo que están diciendo, ni... No hay que ser purista, pero hay que un poco de calma. Sí. Hay una pregunta obligada que os tengo que hacer porque la publicidad de antes de Deadpool ha sido una barbarie. O sea, nos llevan sin bombardeando meses y meses. Han conseguido lo que querían. Sí. ¿Qué opinión os merece ese bombardeo? Que estamos viviendo lo mismo con Batman, Superman, con... Sí. Dame una opinión de... Suicide ¿Os Squad. parece que eso es bueno para el personaje? ¿Es bueno solo para la película? ¿Necesitan el dinero del primer fin de semana? Yo creo que es por dinero rápido, como has dicho tú, el dinero por el fin de semana. Y bueno, lo que estoy viendo con Deadpool por lo menos, y algunos directores se habrán fijado, es que si tienen muchísima publicidad, puede acarrear que tenga bastante más fama la película, y muchas veces no es así. Entonces intentar imitar este estilo, pues a lo mejor no es tan fructífero como ha sido con Deadpool. Yo, si hablamos de publicidad, voy a hablar de publicidad tal cual. Lo primero que me gustaría decir es que hemos evitado, yo creo que han sabido evitar bastante bien el fenómeno Ubisoft. Es decir, han creado expectativas y las han llenado. De hecho, a mí me las han rebosado. Hablando de publicidad, yo he estudiado matices de publicidad y criticándola, me gusta mucho cómo lo han hecho, de una manera en muchas ocasiones inteligente que me hacía reír. Chistes contemporáneos de ahora, he visto chistes con Juego de Tronos, he visto chistes buenísimos, ¿vale? Entonces me gusta que si me hacen publicidad por lo menos se la ocurren, no me metan ahí rótulos sin más, sino que me hagan reír por lo menos, ¿no? Que es un poco traspasar la esencia del personaje y la esencia de la película, incluso en la publicidad. Por eso a mí no me ha molestado para nada ver mucha publicidad de Deadpool. A mí me parece que la publicidad está muy bien hecha, aunque es verdad, me estoy cansando un poco de esta especie de patrón de generar mucho hype de todo, ¿no? Sí. Sobre todo en los videojuegos, últimamente, en los videojuegos y en muchas películas, como que crean mucho hype, te ponen muchos trailers, muchas veces los mismos. Muchas veces los mismos de otra manera, Sí. o te cuentan directamente la película, como ves el trailer de Revenant, que Bueno, te cuenta sí, la sí. película directamente. Entonces, como que en este caso han cumplido, ¿no? Yo diría que han cumplido con las expectativas, pero en la mayoría de los videojuegos te ponen muchos trailers, mucho hype, para vender, lo típico, ventas de primer fin de semana y luego el juego o la película No llena es una tanto bazofia. como- O sea, crean que la gente vaya simplemente por el hype que te han creado más que porque luego alguien te diga o es una crítica de que de verdad es bueno. Claro. Es como aprovechan el tirón del primer fin de semana, cubren lo que han gastado y ganan de sobra. Y lo que es mala, me da igual, voy a crear hype para la siguiente y vais a volver a ir. Sí. O sea, Ahí tengo que romper una lanza por Dani, porque es, como fan de cómics, lector de leer a diario, crea un problema que te sature todos los aspectos de tu vida con este tipo de bombardeo publicitario, porque al final crees que ya has visto la película cuando vas a verla. Por lo menos la mitad de los chistes casi yo los conocía. Encima te dan una imagen, en mi opinión, desdibujada de la película, porque hay tanta publicidad que en una ves distintos aspectos que no consigues llegarte a formar una idea de qué va a ser la película. Una comedia a lo American Pie, una comedia al drama. Entonces, como que se me desdibuja un poco la imagen general que podría tener de la película, o que podrían dar con un solo tráiler, como se hacía antes, así un poco más Los trailers- enfocada a alguna posición. los trailers muy largos también, que ves un trailer de 2 minutos y medio y ves el trailer de Alien, el octavo pasajero, son 10 segundos del huevo abriéndose. Imagínate lo que no quieras. necesitan de decir más, pero algunos Ahí tiras de películas... todo lo que ya había. Y en este caso también tiene cierto arte mostrarte un montón de publicidad y que en ningún momento puedas llegarte a imaginar qué va a ser la película en el fondo, ¿no? Y efecto asociado. Efecto. Efecto Sí, ha recaudado. Sí, pero eso es como todos los Avengers, como todos los de 520, superhéroes. 540. Como las de superhéroes todas hoy en día, eso es mucha publicidad, venden un montón, que puedes ver Vengadores, la Era de Ultron, la segunda, que está, dices, es una buena peli. Sí, pero o es muy puedes parecida ver- a la primera. Es muy parecida a la primera, eso es la misma, por decirlo así, pero o puedes ver Thor 2 que dices, Dios mío, ¿qué es esto que he visto, no? Vale. Compartimos la opinión. No pensamos dedicarme un vídeo a esto. No, a Thor 2 no, por supuesto. ¿O Iron Man 3? No, tampoco. Vamos con la última pregunta. Vamos. Es imposible tampoco no tocar esta parte porque sale en bata al final de la película, lo podemos cortar o no, sale en bata Deadpool y nos habla de una posible secuela. Que la verdad. Que la verdad, Sabes que la no verdad. hay que ser brujo ni mago para adivinar que va a haber Con una muchos secuela. trailers. Así que
con las posibilidades que abre una futura secuela, ¿qué querríais ver? ¿Qué os gustaría ver? ¿Qué cómic os gustaría que parodiaran? ¿Y qué personaje os gustaría aparecer? ¿Y quién os gustaría que le interpretaran? Son muchas preguntas, responded un poco así. ¿Qué os gustaría? Claro, ya sin hacer spoilers dentro del final de Sin hacer spoilers. Claro, Es complicado. sería interesante ver la relación que tendría con Lobezno. Sí. Siempre en los cómics está bastante bien. ¿Cuánto repito? Bastante bien. Y así otros personajes con Hulk también. Hay un par de cómics que están curiosos. Mark Ruffalo lo está pidiendo. ¿Sí? Está pidiendo ¿Sí? una adaptación de su Hulk en solitario. Es solitario, vale. Ahí tenemos un problema. Marvel tiene los derechos de Hulk, Fox tiene Fox los tiene los derechos de de Deadpool. Una especie de... Con colisión. Spider-Man se han apañado. Claro, pero no hay Civil War sin Spider-Man. Entonces, Claro, eso no necesitaba. Eso es tela para otro. Sí, para otro. Y hablaremos de Civil War en futuros vídeos. A ver, yo lo que he estado leyendo sobre la secuela, porque he leído un par de articulillos y lo que he leído, no sé si es verdad, ¿vale? No está contrastado, pero al parecer los guionistas no querían un aumento de presupuesto en la segunda. Por lo menos en el principio. No lo querían, porque decían que básicamente la esencia de Deadpool era ser cutre, o sea, que no tener tanto dinero, ¿no? Como nosotros. Al final, al parecer, sí que se va... O sea, bueno, la mayoría de la gente piensa que sí lo van a tener, entre otras cosas para poder contratar más personajes y poder meter un poco más... Y bueno, sobre todo por lo que ya sabemos, es posible que necesiten más dinero para hacer más cosas, ¿no? Yo personalmente me gustaría verle, como soy un romanticón, como ha dicho Diego, con el señor Lobezno, el señor Hugh Jackman. Hugh Jackman. Hugh Jackman, sí, pero esta es de verdad, no que use una careta. Sí, esta es y con menos venas, porfa. Sí, a lo mejor lo pinchas y explota. Que tuviera más venas el que veis. ¿Dani? Yo diría, bueno, me encantaría aparecerse con cable. Estilo, bueno, no es spoiler, lo acabo de decir, pero para algunos lectores de cómics que hayáis leído algo de Deadpool, aparece con cable en unos cuantos números, que es bastante posterior al Deadpool original. Se me traba la Original. Original. Luego te meto un pi. Ya está, Original. Y estaría guay porque tienen un cachondeo, es como un poco rollo Ghost in the Shell, Motoko Kusanagi, uno un poco más responsable, otro más sí, cachondo, un solo que se rollito. invierte en el papel, Sí. ¿no? Pero tiene su gracia, uno que está todo el día de cachondeo y uno que está todo el día rollo serio y de vez en cuando Y se va muy bien. enfadado. Y muy enfadado. Que por cierto se parece mucho a Gato de Ghost in the Shell. Cable, muy parecido. Pero bueno, que aparezca Cable y algo de la X-Force o algo de X-Men, que sí pueden meterlo ahí de alguna manera. Pues a mí, Necesita más presupuesto para meter más, Sí, ¿no? bueno. Que sean solo 2 X-Men. mezclando un poco lo que habéis dicho, me encantaría que se hiciera una versión del Lobezno de los Ultimate del futuro, que es Cable. Entonces podrían jugar a las dos bandas y para mi gusto sería Estaría muy bien. una película, una secuela interesante como poco. ¿Y no crees que sería compleja? O sea, ¿no? Que crearía el mismo efecto que creó, por ejemplo, el primer Masacre como Arma X, que nadie entendía que pintaba ahí. O sea, mezclar algo que el público no ha entendido, no entiende, puede fastidiar de la peli. Si te lo pueden contar en la propia película, un poco el argumento de forma sencilla, como en esta peli te cuentan un poco el origen de Deadpool y un poquito sin decir nada, sin destripar nada, te cuentan un poco el origen. En la peli, si se lo montan bien, si lo hacen bien, pueden contarte bien el argumento de cómo llega a conocer a Lobezno Cable. Yo tengo fe, Yo lo diré. Mientras no le cosan la boca a Hugh Jackman, tampoco tenemos mucho problema. Aparte, el Lobezno que ha dicho Álvaro está en los cómics. El Deadpool que salió en X-Men Origins, yo al menos no lo conocía y no lo había visto. Fue una versión totalmente nueva para mí y dije, bueno, pues es Deadpool. Es Deadpool. Es Deadpool, se acabó. Ya basado en los cómics tiene más standing, por así decirlo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, nos despedimos todos en esta ocasión. Si os ha gustado el vídeo, pues no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Si os ha gustado además mucho, darle al like. Y desde aquí todo, muchísimas gracias por vernos. Esto es Entintar 2.